Ahora hablaremos del sistema nervioso periférico. Recuerden ustedes que el sistema nervioso periférico está constituido por los nervios, por los ganglios nerviosos. Y hay una variante de los ganglios nerviosos que se conoce con el término de plexo nervioso. ¿Ya? Estos plexos son característicos del tubo digestivo. Cuando veamos sistema digestivo, vamos a mencionarlos. Pero su estructura es muy similar a un ganglio nervioso. En esta imagen tenemos lo siguiente. Estamos relacionando lo que es sistema nervioso central con sistema nervioso periférico. Estas imágenes son dibujos que representan lo obtenido a partir de un microscopio electrónico de transmisión. O sea, alguien miró una imagen a través de ese microscopio y lo dibujó. Entonces, vamos a explicar lo que estamos viendo acá, en esta zona. Mire, lo que estamos destacando aquí son estas estructuras alargadas de color amarillo, que aquí aparecen cortadas longitudinalmente y acá aparecen cortadas transversalmente, en esta imagen que está al lado, ¿no es cierto?, izquierdo. Bien, fíjense que algunas de ellas están claramente rodeadas, por decirlo de alguna manera, por una zona más oscura, muy negra, muy intensa. Ahora en el corte longitudinal aparece algo similar. Esta estructura amarilla tiene estos rebordes, ¿no es cierto?, de color más oscuro, más intenso. Y hay unas células asociadas también ahí. ¿Ya? Esta de acá es una célula, ahí veo el núcleo, acá también se ve el núcleo. ¿Qué es lo que estamos mostrando en esta imagen? Particularmente estamos mostrando lo que llamamos las fibras nerviosas. Y ya habíamos adelantado que cuando nosotros utilizamos el concepto de fibra nerviosa, nos estamos refiriendo a un axón más su vaina de mielina. Cuando uno analiza imágenes con microscopía electrónica, que nos da colores muy semejantes a los que da una radiografía, en estas imágenes los axones se suelen ver bastante pálidos, casi blancos diría yo. En cambio, la vaina de mielina, que ya dijimos que estaba formada principalmente por lípidos, es una estructura lipoproteica, pero recuerden que alrededor del 75% de ellos son lípidos. Cuando nosotros analizamos imágenes con microscopía electrónica, se suele ver de un intenso color negro, se ve muy oscuro. Entonces acá tenemos coloreado, porque esto fue un dibujo que luego se coloreó, se le agregó para que no se viera tan blanco, ¿no es cierto? Y para destacar los axones se les agregó este color amarillo. Entonces lo que estamos viendo en amarillo, acá en corte transversal y luego en corte longitudinal, son axones. Y estas zonas muy oscuras corresponden a sus vainas de mielina. Ahora, la pregunta es, si aquí dice sistema nervioso central, a ver, piensen, estamos destacando axones. ¿Qué órgano debería ser este? ¿Qué órgano de los tres que estudiamos en el sistema nervioso central debería ser? Fíjense que este órgano se está relacionando directamente con el sistema nervioso periférico y esta zona más externa de este órgano está constituida por axones. ¿Cuál debería ser la respuesta de ustedes? Profesora, esto tiene que ser médula espinal y esta zona específicamente es la sustancia de tipo blanca, porque ahí es donde dominan los axones, porque solamente hay representados axones, aquí no hay ninguna célula. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Cómo axones de neuronas que se encuentran en la médula espinal están saliendo. Y cuando salen esos axones, forman los nervios espinales. ¿Ya? Forman los nervios espinales. Ahora, también forman ramas que van a ir a ubicarse o relacionarse con neuronas que están en los llamados ganglios sensitivos. Y recuerden que los ganglios
también forman parte del sistema nervioso periférico, junto con los nervios. ¿Ya? Pero en este caso, lo que estamos demostrando es lo que ocurriría una vez que alguno de estos axones provenientes de neuronas de esta médula espinal, ¿cierto?, salen y se relacionan o forman alguna estructura que ya va a pertenecer al sistema nervioso periférico. En este caso, estamos mostrando cómo se constituye un nervio. ¿Ya? Los nervios están constituidos por las llamadas fibras nerviosas, o sea, el único componente de la neurona que forma nervios son los axones más sus vainas de mielina. Pero en algunos axones se forma una vaina de mielina perfecta, como debe ser, la que se ve con microscopía electrónica e incluso con microscopía óptica uno la puede reconocer, ¿ya? Por las características tincionales que tiene la zona que va a rodear a ese axón. Bueno, cuando yo puedo reconocer la vaina de mielina, yo determino o se denomina a esta fibra como fibra nerviosa mielínica. Sin embargo, hay casos, sobre todo se da en el sistema nervioso periférico, mucho más común que en el sistema nervioso central, pero también se da, en que la envoltura mielínica es muy delgada, prácticamente imperceptible. En ese caso, yo hablo de fibras nerviosas amielínicas. Ahora, en un nervio puede haber fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. De hecho, siempre están las dos. Pero puede que en algunos textos ustedes encuentren imágenes donde diga nervio mielínico o nervio amielínico. No significa que todos los axones carezcan de vaina de mielina. Significa que predominan un determinado tipo de fibra nerviosa en ese nervio. ¿Ya? Si decimos que el nervio es mielínico, es porque predominan las fibras nerviosas mielínicas, pero significa que también hay de las otras. Y a la inversa. Bien, ahora, recuerden que la vaina de mielina la forman células gliales, y en el sistema nervioso periférico, la célula glial encargada de formar la vaina de mielina se llama célula de Schwann. Entonces, acá lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, son fibras nerviosas, tanto mielínicas como amielínicas, en corte longitudinal. Y esta célula que aparece acá es la llamada célula de Schwann. ¿Qué tenemos acá al lado superior derecho? Lo que tenemos acá es corte transversal, este que estoy mostrando, de una fibra nerviosa mielínica. Y acá tenemos un corte transversal de muchas fibras nerviosas amielínicas. Entonces, estos de acá están relacionados. Este con esto de acá está relacionado. Esta célula, ahí tengo el núcleo y todo esto es el citoplasma. Obviamente lo que se vería con microscopía electrónica de transmisión es una célula de Schwann. Esto que está en amarillo es un axón. Y esta banda oscura que se ve acá es la vaina de mielina, como lo que está aquí. Bien, ¿qué ocurre en esta otra imagen? Este es el núcleo de una célula de Schwann. Todas esas zonas de tonos más anaranjados en parte son citoplasma de esta célula, pero también parte de su membrana citoplasmática. Y estas estructuras pequeñitas, porque han alcanzado muy bajo desarrollo, ¿ya?, corresponden a axones, que en este caso no tienen una vaina de mielina como la que tenemos acá. Porque la célula de Schwann no es capaz de formar la vaina de mielina para muchos axones. Solamente tiene la capacidad para formar vaina de mielina para un axón a la vez. Pero a veces esta célula se le olvida, parece, ¿ya? E intenta comportarse como un oligodendrocito, pero no le resulta. Por eso es tan común
que en este sistema nervioso periférico existan muchas fibras nerviosas de tipo amielínica, debido al comportamiento de la célula de Schwann. No se sabe por qué se comporta así en algunos casos, que intenta, ¿no es cierto?, envolver a más de un axón a la vez, que es el caso de este. Aquí cada una de estas cintas, ¿no es cierto?, son axones, ya bastante delgados, que en realidad ya tenían escasa mielina antes de salir del sistema nervioso central. Ya poseían una escasa vaina de mielina, probablemente porque los oligodendrocitos no habían logrado formarla en su totalidad. Entonces, la célula de Schwann intentó formar una vaina de mielina para cada una de estas fibras que están acá, pero no lo logra, ¿ya? No lo logra. Entonces, en este caso, tenemos una célula de Schwann intentando formar la vaina de mielina para varios axones. Por lo tanto, estas fibras se consideran amielínicas porque realmente no puedo reconocer la vaina de mielina. Distinto es el caso de acá. ¿Ya? Ahora, esa es una de las células gliales. Pero miren ahora acá. ¿Qué tenemos aquí abajo? Esto de acá es una neurona y es una neurona tipo. ¿Ya? En este caso habla de una neurona del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan? Incluso dice célula ganglionar, porque son neuronas propias de los ganglios. ¿Ya? Esta también es una neurona propia de los ganglios. Son neuronas que están en el sistema nervioso periférico. Pero dijimos, fíjense la forma que tiene este soma, que este tipo de neurona morfológicamente puede estar presente en muchos órganos, pero en este caso lo estamos mostrando porque también está en el sistema nervioso periférico. Ahora, esta de aquí es una neurona cuya forma es globosa. Esta típica forma se da en los ganglios espinales. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho? También esta, miren, cómo nace una prolongación que luego se bifurca. Esta es una neurona pseudo unipolar homópoda. Ya dijimos globosa. Y si es así, es característica de los ganglios espinales, que por su función son de tipo sensitivo, por lo tanto esta neurona es sensitiva. En cambio, esta de acá, es un tipo de neurona estrellada, heterópoda, multipolar. Y como aquí habla del sistema nervioso autónomo, esta neurona tendría que ser de tipo motora o interneurona. ¿Ya? Bien. ¿Por qué la destacamos? Porque ¿qué hay en los ganglios? En los ganglios hay neuronas. Ahí sí podemos observar somas. Ahora, si encuentro somas, tengo que poder reconocer también axones. O sea, también hay fibras nerviosas con su vaina de mielina. Pero recuerden ustedes que las neuronas son células muy especiales que necesitan que alguien de alguna manera las cuide. Y en el caso del sistema nervioso periférico, quien se encarga de los cuidados de la neurona, formando una especie de barrera hematoencefálica, pero no recibe este nombre, pero es una barrera sanguínea, ¿ya? Es una barrera. Aquí las células que acompañan, que son células gliales, que acompañan y básicamente rodean al soma de la neurona, se llaman células satélites. También se les conoce como anficitos. Anficitos, se escribe con C, anficitos, ¿ya? Células satélites o anficitos, no confundir con las células satélites musculares, que en algún momento mencionamos, ¿ya? Estas son células satélites del tejido nervioso, ¿ya? Aquí ellas están en torno, ¿no es cierto?, o relacionadas con una célula más grande llamada neurona. De ahí el nombre de células satélites, pero también se conocen como anficitos. Aquí tenemos una representada. Y fíjense ustedes que en los ganglios, donde las neuronas son globosas y por lo tanto homópodas, fíjense que parecen formar como un epitelio en torno a ella. Ahora, no presentan uniones intercelulares, no forman un epitelio, no tienen membrana basal, pero sin embargo se disponen una pegadita al lado de la otra. En cambio, ¿qué pasa cuando yo tengo una neurona multipolar heterópoda? Como tiene muchas prolongaciones, recuerden que tiene muchas dendritas,
no ocurre lo mismo con las células satélite. Están un poquito más separadas, más dispersas, pero siempre uno las puede ver, ¿no es cierto?, relacionadas con el soma. Estas células cumplen una función muy parecida a los llamados astrocitos. ¿Se acuerdan? Astrocitos protoplasmáticos eran los que en el sistema nervioso central estaban rodeando y de alguna manera formaban una barrera, pero favoreciendo a las neuronas de este sistema nervioso central. Entonces, acá en el sistema nervioso periférico, en los órganos llamados ganglios, tengo los somas de las neuronas. También tenemos fibras nerviosas, pero aquí lo característico son los somas de las neuronas y ellas están cuidadas y protegidas y nutridas a partir, ¿no es cierto?, de lo que hacen o de la función que cumplen las células satélites o anficitos. Entonces, estas células satélites son homólogas en función a los astrocitos. En cambio, las células de Schwann son homólogas en función a los llamados oligodendrocitos. Bien, entonces en el sistema nervioso periférico solamente hay dos tipos de células gliales, células de Schwann y células satélites, ¿ya? Para que quede claro. Bien, y acá tenemos una imagen obtenida del libro Géneser. Esta también la utilizamos en el práctico, esta es la guía de práctico, ya que representa un ganglio espinal, ¿ya? O un ganglio sensitivo, ganglio raquídeo. Bien, acá lo tenemos completito, muy bonita la imagen, se ve redondito, no siempre son tan redondos, a veces son medio ovalados, ¿ya? Pero acá lo tenemos en corte y fíjense que tiene una especie de envoltura. Esta envoltura que está acá es la que denominamos cápsula. Y por definición, las cápsulas suelen estar constituidas por tejido conectivo denso, desordenado. Aquí se ve bastante ordenadito, pero por definición lo es, ¿ya? No forma haces en la misma dirección, pero en esta imagen se ve bastante ordenada. ¿Y qué es lo que tengo acá? Los componentes del ganglio. Y si yo tomo, ¿no es cierto?, amplío la imagen de esta zona periférica, que voy a ver la cápsula de tejido conectivo denso desordenado, y acá miren, todas estas estructuras que se repiten y que tienen distintos tamaños son somas de neuronas, ¿ya? Somas de neuronas. Ahora, todo lo demás, todo esto acidófilo que se ve ahí, corresponden a fibras nerviosas que van dispuestas en distintas direcciones, o sea, axones más su vaina de mielina. Ahora, tomemos esta zona, amplifiquemos esto. Estamos viendo con mayor detalle un soma. Todo esto es un soma de una neurona. Aquí está el núcleo con su núcleo en el centro. Y todo esto es el pericarion o citoplasma. Y se fijan que hay unas manchitas basófilas. Esos son los grumos de Nissl. ¿Por qué se ve más o menos redondeada esta? Porque aquí en los ganglios espinales las neuronas, los somas de las neuronas tienen forma globosa. A veces se generan estas zonas de retracción, pero este es un defecto de la técnica. Esto no debería estar acá. Obviamente no es una cavidad. Retracción significa que se encogió mientras procesábamos la muestra y estirábamos. Algunos elementos se encogen, otros se estiran más. Pero lo que nos llama la atención es esto, miren. Miren estas celulitas chiquititas. Aquí se ven los núcleos. Uno al lado del otro. Estas son células satélites o anficitos. ¿Se fijan? Parecen formar un epitelio cuando hablamos de los ganglios espinales. Y recuerden que tiene que ver con la ausencia de dendritas en este tipo de neuronas. Entonces, prácticamente no se separan, se mantienen muy juntitas las células satélites, que son estas que están acá. Y todo esto que está aquí, acidófilo, que está acá, son fibras nerviosas. Entonces, los elementos acidófilos son fibras nerviosas, pero si se fijan se ven zonas más cromófogas. Esas corresponden a sus vainas de mielina. Pero hay muchos núcleos acá, porque hay muchas células. ¿Qué célula debería ser? A ver, piensen. Si estas son fibras nerviosas que están formando parte del ganglio, y el ganglio forma parte del sistema nervioso periférico. Bien, estos núcleos tienen que corresponder a células que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico.
¿Cuáles son esas? Las células de Schwann. A las células de Schwann también se les llama schwannocitos, ¿ya? Ahora, esto de acá es una por efecto de corte. Aquí salió muy oscuro, uno de los tantos somas que hay acá. Y esto que se ve medio anaranjado es sangre, parte de algún vaso sanguíneo que salió mal cortado ahí. No se ve muy bien. Bien, entonces recuerden la clasificación de estas neuronas. Ahí está el soma, ¿cierto? Tenemos ese, pero está lleno ahí, hay otro, de estas neuronas típicas de los ganglios espinales. Veamos ahora un nervio. Acá tenemos un esquema, un dibujo que representa a un nervio. Cuando comenzamos a hablar de tejido nervioso ya habíamos mencionado algo de cómo se organizaba un nervio. Los nervios están constituidos por fibras nerviosas. Aquí no hay somas de neuronas, solamente hay axones con su vaina de mielina. Pero estos axones con su vaina de mielina o fibras nerviosas se organizan. Y la forma de organizarse de las fibras nerviosas es muy parecido a lo que ocurre con las fibras musculares de los músculos estriados esqueléticos. ¿Se acuerdan de eso? Que teníamos una fibra con una envoltura, después teníamos un grupo de fibras con otra envoltura y finalmente teníamos la estructura completa. Bueno, acá se da lo mismo. Entonces miren este esquema, aquí estamos viendo el corte transversal. Entonces miren, todo esto es el nervio, todo. Y estos grupitos que aparecen aquí son fascículos. Entonces acá tenemos un fascículo. Y cada fascículo está constituido por fibras nerviosas. Y una fibra nerviosa es un axón más su vaina de mielina. Y ya dijimos que la vaina de mielina se forma porque la célula se enrolla. Parte de ella, principalmente su membrana citoplasmática, se enrolla en torno al axón. Entonces aquí podemos ver parte de la célula de Schwann, se ve el núcleo. Y acá está enrollado su membrana para formar esta vaina de mielina. Entonces, esto es una fibra nerviosa. Y esta fibra nerviosa, cada una de ellas tiene una envoltura de tejido conectivo, a la cual se le denomina endoneuro o también se le denomina endoneurio. ¿Ya? Endoneuro o endoneurio es la envoltura que presenta cada fibra nerviosa en un nervio. Y está constituido por tejido conectivo reticular. ¿Ya? El endoneuro o endoneurio está formado por tejido conectivo reticular. Por eso es que habitualmente no se ve cuando empleamos las colorantes tradicionales. ¿Por qué? Porque aquí hay un predominio de fibras reticulares, las cuales no se tiñen ni con hematoxilina ni con eosina. Bien, entonces normalmente uno ve el axón con la vaina de mielina. La vaina de mielina se ve cromófoba, pero también el endoneuro se suele ver cromófobo. Bien, cuando yo tengo grupos de fibras nerviosas y presentan estos una envoltura de conectivo, a ese grupo se le denomina fascículo o paquete nervioso y a esa envoltura de tejido conectivo se le denomina perineurio o perineuro. Perineuro o perineuro. Es una estructura por un tejido conectivo laxo, pero tiene apellido. Modificado o especializado. ¿Ya? Tejido conectivo laxo, modificado o especializado. ¿Por qué tiene ese apellido, modificado o especializado? Porque los fibroblastos que constituyen a este tejido conectivo laxo presentan uniones intercelulares entre ellas. De hecho, parecen como un epitelio, pero formando muchas capas concéntricas. Entonces, el perineuro o perineurio está constituido por tejido conectivo laxo, especializado o modificado. ¿Y por qué es así? Porque tiene fibroblastos especiales y distintos.
fibroblastos que presentan uniones intercelulares y se disponen formando capas concéntricas. Entonces, cuando uno ve el perineuro, básicamente lo que ve como especies de anillos de células, ¿no es cierto?, en torno a un grupo de axones o fibras nerviosas. ¿Ya? Ahora, cuando yo quiero reunir varios fascículos, lo hago por medio de otra envoltura, una envoltura más poderosa. Y esa envoltura, que es la más externa de todas, la que permite formar un nervio, le voy a denominar epineuro o epineurio. Y está constituida por tejido conectivo denso desordenado. ¿Ya? Bien, acá también la tienen en la guía y la traen en el práctico. Esta imagen no es original, fue tomada de un texto también, ¿ya?, del libro Génesis. Acá tenemos lo que en realidad se llama un paquete vasculonervioso. Los paquetes vasculonerviosos están formados por un nervio y algún vaso sanguíneo o algún ganglio. ¿Ya? Algún vaso sanguíneo que puede ser una vena o una arteria, pero también podría haber habido un ganglio nervioso en esta zona. A eso le llamamos paquete vasculonervioso, en donde se reúne parte del sistema vascular con el sistema nervioso periférico. Bien, en este caso lo que estamos destacando es todo esto que corresponde al nervio. Y acá tenemos un vaso sanguíneo. Esta es una arteria. Ya se las había mostrado cuando vimos músculo liso. Les mostré un corte muy similar a una arteria como esta. ¿Ya? Entonces, nos interesa el nervio. Ahora miren, cada una de estas estructuras, esta más chiquitita, estas dos que están acá, esta y esta, corresponden a fascículos o paquetes nerviosos. Por lo tanto, ¿qué hay en el interior? En el interior tenemos fibras nerviosas. Y voy a dejar, miren, fíjense acá, porque se ven más bonitas, aquí también se ven más bonitas. Acá están muy oblicuas, no se nota muy bien, excepto esta. Pero miren este fascículo chiquitito que está acá. Quiero que se fijen en esas estructuras que parecen como ojitos. Tienen un punto y una zona más cromófoba rodeándolo. Bueno, esas son nerviosas, o sea, axones, en un perfecto corte transversal. Aquí también las hay, pero la mayoría está en corte oblicuo. En cambio, estas, por ejemplo, están en corte transversal. Aquí también prácticamente corte transversal. Y fíjense que en algunos casos se nota muy la mielina, que es la zona más cálida. Entonces, puedo decir con certeza que estas son fibras nerviosas mielínicas. En cambio, acá puede ser efecto de corte, pero también podría ser que las fibras nerviosas sean amielínicas, excepto estas que están aquí. Pero en general, acá uno logra ver el axón con su vaina de mielina. El puntito es el axón, la zona más pálida rodeándola es su vaina de mielina. Por lo tanto, aquí si se fijan, hay un predominio de las fibras nerviosas mielínicas formando a este nervio que tiene varios fascículos. Ahora, sabemos que rodeándolo ahí está el endoneuro, pero ya les dije, no se ve. Tenemos una tinción con hematoxilina y eosina. Entonces no lo voy a reconocer, pero ¿dónde está rodeando a cada uno de estas fibras nerviosas? Bien, pero ahora miren, fíjense en el tejido que mantiene unidas estas fibras nerviosas, o sea, el tejido que permite que se mantenga formado un fascículo. Miren cómo se ven los núcleos de estas células. Son alargados y si se fijan están uno a continuación del otro y formando capas. ¿Se fijan? Se ven como anillos ahí. Bueno, este es el perineuro, formado por este tejido conectivo laxo especializado. Y especializado porque veo perfectamente ordenados los fibroblastos. Y veo que tienen iones entre ellos. Y así puede formar capas concentradas. No es lo que habitualmente ocurre con los fibroblastos. Siempre los fibroblastos están bien dispersos en otros conectivos,
pero acá están así de ordenados. Las características cambian en este tejido que mantiene ahora unidos a cada uno de estos fascículos. Fíjense, hay muy pocas células. Aquí lo que predominan son acefibrosos, y los acefibrosos son de colágeno tipo 1, que recuerden que es la fibra que se tiñe claramente con la eosina, intensamente acidófila. ¿Ya? Miren, acá hay un fascículo chiquitito también. Ahí, hay otro ahí, chiquitito. Entonces, toda esta envoltura se denomina epineuro y está constituida por tejido conectivo denso desordenado. Aquí también hay estructuras vasculares. Recuerden que todos estos tejidos conectivos, una de las características que tienen es permitir que lleguen vasos sanguíneos. Y finalmente yo puedo encontrar en el interior de los fascículos vasos sanguíneos también. Acá no se logran notar porque como son muy chiquititos, son capilares, normalmente cuesta reconocerlo. Hay que colocar un poco más de aumento para poder verlo. Pero hay. Recuerden que todo el tejido nervioso es muy vascularizado. Bien, espero que les haya quedado claro. Acá tenemos un nervio formado por un solo fascículo, pero este nervio está cortado longitudinalmente. Es sumamente difícil reconocer los nervios cortados longitudinalmente porque suelen confundirse con otros tipos de tejido. A ver, los desafíos. Piensen, ¿con qué otro tejido podrían ustedes confundir esta imagen? Piensen, ¿ya? A ver, ¿a qué se parece? Cuando se acuerden, cuando lo analicen, me lo dicen. Me lo dicen en clase o me lo mandan por correo. Profe, yo creo que la imagen del corte longitudinal de nervio podría parecerse a tal tejido o tal estructura que ya estudiamos. Obviamente cosas que ya hemos estudiado. Entonces ahora miren, todos estos núcleos alargaditos que ustedes ven así, ¿se fijan? ¿Ya? Corresponden a las células de Schwann o schwannocitos. Todas estas líneas acidófilas que ven ahí son axones. Y todas estas zonas más claras, incluso esas que parecen como burbujitas, miren, todas esas, todo lo más claro que se ve ahí, lo más cromófobo que se ve entre medio, son las vainas de mielina. Así se logran ver con este aspecto, miren cómo va colado, cuando uno las observa en corte longitudinal. Totalmente distinto a cuando se ve esto mismo en corte transversal. Y ahora miren acá, este borde, ¿lo distinguen? Muy desordenado se ve este borde, pero miren los núcleos, también son alargados, pero acá, fíjense que la zona que se ve acidófila es distinto acá. No se ven como esas ranuritas que están acá, porque esto de acá es colágeno tipo 1, y estos núcleos tan ordenaditos corresponden a células que están muy ordenaditas. Estas son fibroblastos. Este es un fascículo de un nervio cortado longitudinalmente y este es su perineuro. Y esto que se ve ya más chascón, pero por fuera, se fijan, se ve distinto acá, es un poquitito porque se ve un pedazo nada más del epineuro. Acá ya los fibroblastos están mucho más desordenados porque es un tejido conectivo denso desordenado. Bien, esta es microscopía electrónica de transmisión. Esta imagen fue citada por una docente de la Universidad Católica, la doctora Cecilia Koenig. Ella comparte que lo obtuvieron ellos, esto no está en un libro, ya está producido por ellos. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Quieren interpretarlo en un dibujo. Esto es un axón y esta es su vaina de mielina. Aquí se ve un poquitito del axón, pero se ve la vaina de mielina. Y esto que está aquí es un pedacito del citoplasma de la célula de Schwann. No se logra ver su núcleo. En cambio, miren acá. Estos son axones también, pero aquí no tienen configurada esta vaina de mielina. Estas son fibras nerviosas amielínicas. Esta es una fibra nerviosa mielínica, igual que esta de acá. Y esos puntitos que aparecen ahí es el endoneuro.
Aquí aparecen las fibrillas de colágeno tipo 3 en corte transversal. Se ven con microscopía electrónica. Y ahora miren esto. Miren esa célula larga que está muy paralela a esto. Ahí hay una capa, aquí hay otra capa. Esto es perineuro. Y lo que estamos viendo son fibroblastos perfectamente, ¿no es cierto?, relacionados unos con otros. Recuerden que aquí forman uniones. Y estas burbujitas que se ven acá, en realidad también son colágeno. Estas son fibras de colágeno, pero colágeno 1. Mucho más grande que el colágeno tipo 3 que está acá. ¿Ya? Aquí está en corte transversal también. Estas son fibras. Formando parte, junto con estos fibroblastos, parte del perineuro. Eso es lo que podemos ver ahí. Y acá tenemos parte de un fascículo visto con microscopía electrónica, pero con menos aumento que lo que veíamos recién, porque aquí tenemos una vista más panorámica. Lo que teníamos recién era una zona parecida a esta, ¿ya? Pero estaba más aumentada. Acá tenemos una vista más panorámica. Entonces, mire, esta es una fibra nerviosa mielínica, el axón y su vaina de mielina. Aquí hay otra. Aquí se ve un poquitito del citoplasma de la célula de Schwann, pero aquí se ve completa la célula de Schwann y ahí se ve su núcleo. Y acá que tenemos el núcleo de una célula de Schwann, estos son axones, de los cuales quiso formar una vaina de mielina. Se fijan, se ve como un pequeño borde, pero nunca como esta estructura. ¿Ya? Por lo tanto, estas son fibras nerviosas amielínicas. Se veía con corresponde a parte del endoneuro. Acá tenemos colágeno tipo 3, fibrillas de colágeno tipo 3. Ya no se ven tan notoriamente como delante, porque delante teníamos más aumento, porque queríamos ver. Pero sí está el perineuro. Tenemos citoplasmas de unos fibroblastos, no se ve el fibroblasto completo, pero perfectamente ordenado en capitas. Neuro, ya se ven componentes fibra del perineuro. Ahora mire, esto es lo que ocurre con la célula de Schwann. La célula de Schwann, ¿cierto? Aquí tenemos un axón en amarillo. Aquí tenemos una célula de Schwann, aquí hay otra y aquí hay otra. Lo normal que debería ocurrir es eso. La célula de Schwann comienza a estirar su membrana citoplasmática, que es como lo que hace acá, pero se va alargando y se va enrollando sobre sí misma y en torno al axón, para formar esto, que es lo que después vamos a denominar vaina de mielina. ¿Ya? Solamente puede envolver un segmento de un axón a la vez. Por lo tanto, necesito muchas células de Schwann para formar los distintos segmentos. Y nuevamente, entre segmento mielínico y segmento mielínico, siempre va a quedar un pequeño espacio. ¿Se fijan? La pequeña separación entre una célula de Schwann, en este caso, y otra, a los cuales le llamo nodos de Ranvier. Algo parecido ocurría con los oligodendrocitos. Pero ahora está este otro caso, donde la célula de Schwann, en vez de prolongarse y estirarse para formar la vaina de mielina a un axón, intenta recubrir a varios de ellos, pero no lo logra. No logra enrollarse, como lo hacían, por ejemplo, los oligodendrocitos, porque ellos sí tenían prolongaciones. La célula de Schwann es más bien una célula redondeada que intenta emitir algo muy parecido a unos pseudópodos para tratar de recubrir a los axones. Pero como no logra enrollarse porque no es una prolongación, no forma esta vaina de mielina propiamente tal. Pero no lo deja desnudo, siempre lo recubre. ¿Ya? En realidad esto de acá es una animación. Voy a intentar después mostrarla, si no puedo no importa, pero aquí está la secuencia. Aquí tenemos una célula de Schwann comenzando a formar la vaina de mielina. Lo amarillito es el axón. Entonces fíjense cómo empieza a estirarse, pero lo que va a estirar en realidad es su membrana citoplasmática, la que se va a empezar a enrollar como un caracol, desde afuera hacia adentro. ¿Ya? Entonces acá que vamos a tener esta parte de la membrana citoplasmática que se estiró, se estiró, se estiró, se enrolló, se enrolló, se enrolló. Acá tenemos citoplasma y obviamente acá está el núcleo de la célula. ¿Ya?
Bien, y hasta acá llegamos con sistema nervioso periférico.